No, muy buen mediodía a ustedes y a su audiencia y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Javier, hoy tenemos muchas cosas, pero lo que pasó anoche nos pateó el tablero. A Primero, todos. a todos, ¿no? Sí, primero, fundamentalmente quería que nos cuentes un poco acerca de tu lectura sobre este decretazo que hizo Javier Milei. La verdad no he tenido gran margen de tiempo de hacer una evaluación o un análisis ni una lectura del decreto. Sí hay compañeros y compañeras de nuestro sindicato que estaban trabajando directamente en eso. Un poco por las actividades y las funciones se complica a veces sentarse a leer, seguramente a la tarde que se descomprime un poco, pero la verdad inicialmente, por lo menos por los titulares, claramente, bueno, genera y va a producir todo o muchas de las cosas manifestadas, claramente un esquema de rechazo. Y seguramente puntualmente las referidas a cuestiones laborales, pero creo que es amplio el espectro y abarca distintas situaciones o cuestiones con las que seguramente uno en lo personal tiene su diferenciación y desde el punto de vista seguramente de los sindicales, los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras también va a haber marco de diferenciación. Como te digo, no he logrado puntualizar aún una lectura y están trabajando en más o menos de glosar, es un decreto largo, así que Sí. No termina más analizando, ese decreto, inclusive dicen que vienen más cosas, creo que bajo el formato, me parece, de proyectos de ley, así que seguramente será una jornada la de hoy y la de mañana de desglosar un poco todo lo que hay, de hacer un análisis de lo que viene. A primera vista y por los titulares claramente genera inicialmente una cuestión de rechazo, ¿no? Y la reacción o la rápida reacción de la gente ante a estos anuncios, ¿qué opinión te merita? A ver, ahí hago una diferenciación. Yo creo que sí se genera alguna reacción, pero también en esto trato de ser objetivo. Me parece que también hay reacción y cierta organización, que no la cuestiono, pero me parece que hay una cuestión en ese sentido, siendo objetivo, siendo Claro, claro. objetivo. Más allá de eso, seguramente, a ver, acá hay una realidad. Milei, que es el presidente electo y es lo que hay que respetar y es la voluntad del pueblo, fue elegido por un 50 y algo por ciento de los votos, pero Javier Milei lo planteamos en algunas otras entrevistas, acá también, en la PASO sacó 30%, en la primera vuelta sacó 30%, es decir, 550.000 votos más que la PASO, y evidentemente el resultado del balotaje y ese sostenimiento o esa representatividad del voto popular se da seguramente con votos de gente que no está convencida del todo. Creo que el planteo de que iba contra la casta tiene que ver claramente con toda una venta de tipo política, de marketing. Creo que en alguna otra oportunidad también lo planteábamos y parecería ser, y parece ser, que la casta en realidad somos los trabajadores, somos los jubilados. Seguramente el panorama de realidad actual, que no sale de ahora, que ya venía anterior, ahora se ha potenciado, de precios, inflación, etcétera, más aumentos de servicios, más todo este tipo de cosas. Ayer, por ejemplo, veía el tema de regulación de la cuestión de las prepagas, por ejemplo, para dar un titular de los que me acuerdo de lo que escuché ayer en el discurso. Bueno, todo eso significa aumento de precios, significa dificultades para la gente y significa pérdida de poder adquisitivo. Ahí habrá que ver el grado de ese consenso o enamoramiento inicial, digamos, cuánto tiempo se extiende. Yo tengo dudas, me parece que es como que se ha pasado a un extremo y claramente, bueno, él lo venía diciendo, en realidad no está haciendo... No, nos mintió. No está haciendo, digamos, algo distinto a lo que venía diciendo, claro, pero está claramente un extremo. Es decir, yo ayer ver
la filmación en la marcha que se dio ayer. Yo entiendo y creo que puede coordinarse y puede, una cuestión de manifestar y tratar de no cortar, digamos, la circulación vehicular, ver de qué manera se puede acomodar eso. Tengo también claro como sindicato que eso muchas veces tiene que ver con generar la molestia y tiene que ver con que los medios, que hoy todo funciona de esa manera, te tomen, si no muy posiblemente no te toman. Un Claro. periodista de La Voz del Interior una vez decía, si no me traen pescado podrido, no. Bueno, dentro de esa lógica entiendo, pero también entiendo que se puede, digamos, coordinar o consensuar un sistema con manifestación y sin impedir circulación. Lo mismo, lo de ayer evidentemente pasó a otro extremo, es decir, veía videos de filmación en colectivos, pedido de documentos en colectivos, veía videos de la estación de Retiro, creo que era en Buenos Aires, o de esta de trenes, con las pantallas esas que van pasando gráficas y con los altavoces repitiendo: si marchás, no cobrás, digamos, que esa parte, por ejemplo, me trajo la memoria. Yo he visto a veces algunas películas estas que El Juego del Hambre, todas esas películas. Saco. películas que pasan inclusive de época futura, con Claro. dictadores y cosas. Claro, Bueno, claro. me recordaban Sí, eso sí. del altavoz hablando. Bueno, claramente, eso es entre comillas, no estamos en un estado de sitio, así que claramente me parece que la acción de ayer, posiblemente para la tribuna, como sabemos decir en el barrio, es un exceso, es un extremo y es algo que no es tolerable. No es tolerable porque me retrotrae a imágenes que yo todavía era muy chico, no logré vivenciarlas, pero de lo que he leído, de lo que he visto, retrotrae imágenes que seguramente ocurrieron en una etapa que no era dentro de la democracia, sino que Claramente. una etapa de dictadura. Así que, bueno, los primeros pasos son en línea de parte del presidente de lo que ha dicho que en cierta forma iba a ser, pero claramente representan un extremo que entiendo que va a terminar generando un rechazo de parte de la sociedad, ¿no? Sí, quería, bueno, preguntarte también, justamente, como ya lo dijiste en cierto punto, pero este protocolo de Bullrich, digamos que también se veía gente que filmaba y que los identificaba, digamos. Este es como dijiste, bueno, es como un extremo ya, ¿no? Digamos. Sí, a ver, yo dirigente sindical, y hemos tenido alguna cuestión de conflictividad nosotros acá en Córdoba, no tantas, pero sí hemos tenido y hemos avanzado en manifestaciones o algún corte de calle en mi ámbito, que es los trabajadores de la FIP, y nos han filmado también, digamos. Claro. Ya hemos tenido la cuestión de ver gente... Es como que ya estaban curtidos ustedes. Y ver gente que te va filmando, que en general es la policías de civil que te van filmando. No es una práctica no común, pero ya así manifiestamente. Ayer veía un video de una policía federal subiendo un colectivo y filmando a los pasajeros del colectivo. Innecesario. Digamos, ya son, me parece, muestras de tipo simbólica, de tipo extremas. Claro. No me voy a asustar de que estén filmando una movilización, porque nos han filmado, más allá de que no te avisan ni te dicen, pero nos han filmado miles de veces en movilizaciones, y tenemos claro de que normalmente acá en la provincia de Córdoba, por ejemplo, policía de civil están y filman. Eso es mantener un marco de seguridad y no es utilizarlo después de mala manera. Bueno, o sea, puede estar, no es una práctica no habitual. Ya en la forma que estaba de manifiesto, que yo la vi ayer, por lo menos que venía de Buenos Aires, por distintos videos, etcétera, bueno, sí, ya me parece que claramente supera la cuestión de lo que puede ser habitual a algo que es extremo, que es innecesario y que incluso genera una cuestión simbólica que no puede ser aceptable dentro de un marco de democracia. Bueno, te quería consultar también, yo no pude leer todo porque además uno como que se
se estremece un poco, pero dentro de este super decreto, uno de los artículos va en contra del movimiento obrero organizado, en donde se intenta quitar la cuota solidaria. ¿Cuál es la opinión que tienen hoy los dirigentes sindicales al respecto de esta situación? No, como te dije recién, no lo he hablado, la verdad no sabía que también traía incluido eso, pero si trae incluido eso, a ver, la cuota solidaria, por un lado tenés la cuota afiliación en los sindicatos, la cuota afiliación que es una cuestión más allá de todo lo que quieran decir, voluntaria, el trabajador voluntariamente. Nosotros tenemos en Córdoba, nuestra seccional gremial tiene un 95% de afiliación. Y la afiliación es absolutamente voluntaria. El compañero se afilia si tiene por convicción o si entiende que tiene que estar afiliado, y el que no quiere estar afiliado no lo está. O sea que es absolutamente libre. Y por el otro lado existe, nosotros no tenemos cuota solidaria, pero existe esa alternativa dentro de la ley que tiene que ver con las personas que no son afiliadas, pero que en todos los casos usan los beneficios de lo que es el convenio colectivo y en ningún momento a veces capaz que ni participan de una lucha de esos beneficios o esos derechos que se consiguieron, pero sí después utilizan los beneficios. Y la ley ha establecido el tema de la existencia de esa cuota solidaria que se les cobra a los no afiliados en algunas ramas, no en todas, pero en algunas ramas de actividad. Así que, a ver, estoy de acuerdo de que exista, pues si no existe una diferenciación entre el que en realidad está comprometido y además el compromiso lo manifiesta inclusive apoyando la actividad o el funcionamiento de todas las organizaciones y quien no lo está. Y además no es algo que estuviera de manera ilegal. Yo creo que tiene que ver con esta lógica que maneja Milei, que además lo ha manifestado posiblemente muy ligada a lo que ha llevado adelante Bolsonaro en Brasil, de atacar lo que son las estructuras sindicales. Hoy seguramente una de las estructuras que puede estar en condiciones organizadas, que puede estar en condiciones de, si hay medidas que no corresponden o que son rechazables, de rechazarlas, son las estructuras de los sindicatos. Así que no sería de extrañar de que se produzcan ataques en esa línea, ataques tendientes inclusive a desfinanciar las estructuras sindicales. En esto sí hago una aclaración, a veces posiblemente esto no genera una buena cara a algunos de mis pares. Yo he tenido algún planteo de algún trabajador o inclusive hasta delegado de personal manifestando de, la CGT está saliendo ahora y ¿por qué no salió? Y en eso, en cierta forma, en lo personal comparto. Nosotros hemos tenido en los últimos años como un silencio estruendoso, llamaría yo, en cuanto a que había realidades que hubieran ameritado y ameritaban que nuestras centrales sindicales se manifestaran. Y eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Posiblemente el error que se cometa ahí es que a veces algún compañero o compañera de los sindicatos, la prioridad nuestra es la defensa de los derechos de los trabajadores. Y esa es la prioridad. No hay otra prioridad. Claro, que no debe estar supeditado a la política, digamos. No hay otra prioridad. Lo otro, cada uno tiene su corazoncito, seguramente tiene su idea, su militancia, pero nunca puede poner esa cuestión primera y segundo la prioridad, que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Y creo que en parte, y eso es lo que genera el descrédito a veces en nuestras estructuras sindicales, y eso es lo que posiblemente genere el descrédito o hasta el manual del excusario seguramente para algunos trabajadores ahora de decir, no, yo ahora no hago porque antes no dijiste. Claro. Y en cierta forma en el manual del excusario tienen cierta razón, lo que no quita de que si no se dijo cosas que se tenían que decir, si ahora se empiezan a decir, bueno, como dije, más vale tarde que nunca, y en realidad hoy se empieza a cumplir o se está cumpliendo lo que debe ocurrir y se está siendo consecuente con la defensa de nuestra prioridad, que es los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Hablando de derechos de trabajadores y trabajadoras, la reforma laboral, un golpe directo para la masa obrera.
No sé si tuviste la oportunidad de leer, pero básicamente desglosando puntuales cosas, o sea, pasa del periodo de prueba de 3 a 8 meses, o sea, me parece hay una aberración, o sea, básicamente vos tenés que estar, para decirlo mal y pronto, cortando el hambre currículo hasta 8 meses, innecesario, me parece. ¿Cómo se va a plantear los sindicatos a esto? Me parece que la respuesta está bien, como dijiste anteriormente que 4 años estuvieron callados, está bien. Necesitaban hablar y se callaron y muchas veces hicieron caso omiso. Pero esta vez, sí. Sí, pero aclaro, eso no es argumento para que hoy se esté callado. No. Hoy sí se tiene que plantar y salir a hablar. Yo tengo la lógica de que en todo momento, además trato de, si uno me googlea, yo soy además militante de un partido político. Y cuando ha correspondido, en general a veces, en algunos casos, muchas veces, yo he sido crítico de los gobiernos del kirchnerismo, he sido crítico del gobierno de Macri. Ahí sí fuimos todos. No, está bien, pero yo he mantenido mi lógica de pensamiento, capaz que acertado o equivocada, objetivamente, tratando de manejarlo objetivamente, más allá de mi corazoncito, en sentido crítico, cuando no corresponde en todas las instancias. Entonces hoy me siento también en cierta forma con alguna autoridad moral es muy grande el coso, pero con coso de seguir manteniendo tranquilo de conciencia, duermo tranquilo con mi conciencia en la almohada, de seguir manifestando cualquier cuestión que avance sobre derechos laborales. Seguramente los sindicatos tendrán que realizar las manifestaciones y las acciones que correspondan de rechazo. Además, eso es un TNU, ahora tendrá que pasar por el Congreso, después también tendrá que ver si cada una de esas cuestiones que se plantean están dentro de los convenios colectivos, que están por encima como ley, por encima de la ley general. O sea, seguramente llevará todo un proceso y siempre después también, aparte de la mecánica de la acción de rechazo, si así lo entienden los trabajadores, vía alguna medida de acción gremial directamente, también seguramente estarán las instancias de rechazo por vía judicial también. O sea, el panorama me parece que no es ya y va a pasar, sino que habrá que ver cómo evolucionan las cosas. Desde ya que el gobierno lo plantee es negativo. Quería preguntarte en el plano de Córdoba sobre el intento de ajuste que quieren implementar desde el gobierno provincial, que bueno, que hasta hace unas horas era inminente, pero bueno, que no hubo quórum y se va a abrir una mesa de discusión. ¿Cuál es la opinión que tenés? Y bueno, eso tiene que ver con que acá no es la cuestión partidaria ni el corazón. En general, muchos de los gobiernos, más allá de las estructuras, los partidos, las ideas, o que levanten la bandera de la izquierda, la derecha, etcétera, etcétera, en general están todos en una lógica parecida. El caso del gobierno de Córdoba no es una lógica distinta a la que tenía Schiaretti, y es la lógica que tiene Yarlora. Plantearon una realidad hasta hace una semana atrás, y hasta las elecciones, de una provincia que dejaba $1.200 millones de reserva, que no tenía deuda, que tenía superávit, y la realidad era la que venían marcando en este caso. Ojo, capaz que llegando al gobierno harían algo parecido, los sectores opositores, que venían marcando que la deuda de la provincia de Córdoba es la más alta de la historia, más allá de obras que muchas son buenas, otras capaz que no tienen la prioridad de realización, que se ven, pero la deuda más grande de la historia, y la deuda en dólares, lo que significa de que imagínense ahora con el crecimiento del dólar dónde fueron esas deudas. Y ante la necesidad, lo primero que accionan es sobre los jubilados y los trabajadores, digamos. No ha sido, el remedio no es distinto al que este gobierno de este mismo signo político ha utilizado en momentos anteriores. Claro, no le sorprende para nada, digamos. A ver, puede ser que alguien se pueda sentir sorprendido, ¿no? En mi caso no me siento sorprendido, porque creo que es lo que se ha venido manifestando. Después, a veces, lo que ocurre acá es que ahí tenemos la particularidad de no mantener coherencia. Después,
lo que ocurre acá es que a veces el corazoncito político partidario termina primando por sobre. Y lo que está mal, está mal. Y lo que está bien, está bien. Por supuesto, desde la óptica limitada del pensamiento individual que cada uno puede tener, en lo que cree que puede estar mal o cree que puede estar bien. Respetando, por supuesto, la opinión del resto, que puede tener una opinión distinta. Pero acá lo que intentó hacer ayer, de manera abrupta, casi entre gallo y medianoche, pero no era medianoche todavía, el nuevo gobernador Martín Yarlora, y que no logró concretar gracias a que rápidamente sí los gremios estatales de Córdoba reaccionaron, pero además gracias a que la conformación de la legislatura varió y es distinta, porque si la conformación legislativa de la provincia de Córdoba hubiera sido como viene siendo en los años anteriores, esa ley ya hoy es ley, hoy los trabajadores estarían ya con la obligación de poner ese aporte extra para APROS y para que significa claramente una baja salarial. Aparte de cambiarle las condiciones de la paritaria, también significa una baja salarial. Se puede decir que... Perdón, sí. Hay una cosa. Y hoy escuchaba y me cansaba de escuchar a distintos periodistas, sobre todo en los medios más importantes de Córdoba, y diciendo, bueno, pero en realidad eso si no lo pagan los trabajadores, lo pagan todos los cordobeses, etcétera. Lo que no dicen los periodistas es, la verdad, que es bastante llamativo, cada vez me llama más la atención, es el tema de... porque muchas veces critican a los trabajadores del Estado, etcétera, y el Estado. Y en realidad gran parte de ese periodismo indirectamente vive de todos nosotros y vive de la pauta oficial y del Estado también. La verdad llama asombrosamente la atención esta cuestión. Quería preguntarte si entonces podemos decir que el gobierno de Yarlora se está como ayornando también a los ajustes que estaba promoviendo Milei cuando dice que que todos los gobernadores tienen que acompañar las políticas que plantea Milei. No, seguramente, a ver, lo que hará Yarlora es que si hay menos recursos, accionará como, insisto, ya en otras oportunidades lo han hecho gobiernos también de este signo. Y no solo se plantea a nivel provincial, también se ha extendido a la Municipalidad de Córdoba, no es solamente la provincia, la aparición de todas estas leyes, normas, tanto a nivel provincial como nacional, en la previa a la asunción de las nuevas autoridades o en la posterior apenas asumieron, todas tienen la misma característica y en general no van a nivel de recortes. A ver, también Milei cuando habla de la casta, a ver, una buena parte de los gobernadores que llegaron a Buenos Aires, creo que el de Córdoba también, llegaron a Buenos Aires a la reunión en el Learjet sanitario provincial, que sale no sé cuántos miles de dólares para moverse de Córdoba a Buenos Aires. O sea... ahí hay plata, ahí entonces. Tiene que haber, no, posiblemente no hay plata, pero hay plata con prioridades absolutamente equivocadas. Claro. Yo una de las cosas sí que escuché de Milei que me pareció correcta, si efectivamente coso, es la eliminación de lo que era la pauta oficial. Por supuesto que ahí hay que ver, porque por ejemplo la pauta permite también el funcionamiento de determinados medios que no tienen las características que pueden tener los otros, habría que verlo bien, pero en general, si la pauta oficial, estamos hablando de la pauta que viene, por ejemplo acá, a los grandes medios de Córdoba, sí, hay otras prioridades. Si tenés la desocupación y la pobreza en el Gran Córdoba, por encima de las medias nacionales, y tenés otras prioridades que difundir o vender las propagandas que vimos los últimos días, inclusive que termina de mandato, donde eran propaganda de 3 minutos, 5 minutos, en Cadena 3, en Canal 10, etcétera, donde una persona se despedía de su cargo de intendente para saludar porque asumía otro. ¿Y sabes lo que debe haber salido de esa propaganda?
Dame un Todo poquito, claro. que Nada, nos den un dale. poquito de esa acá, sabes que somos felices. Pero bueno, Esa. no, Pero pero es verdad. a eso me refería recién con que capaz que hay que ver ahí la cuestión de el sostenimiento o algún tipo de ayuda, porque tiene un sentido de tipo social de abrir voces, Claro. capaz que equilibrando un poco eso, pero la pauta que se lleva en los grandes medios, Sí, no. Sí, se la llevan en pala eso. Es extravagante. Ahora, Massa sacó el impuesto a las ganancias. Ujú. Y que se vuelva a replantear el impuesto a las ganancias. Bueno, claramente claramente es un retroceso. Nuestro sindicato es uno de los que hace años venía planteando la modificación del impuesto. Tenemos absolutamente claro, yo lo digo, no tengo problema de decirlo, capaz que por mi coso, está claro de que tuvo una intencionalidad claramente política, de momento, de oportunismo. Más allá de eso, no dejo de plantear de que fue acertada la decisión desde el punto de vista de que esa era una cuestión que los distintos gobiernos venían postergando y que ya estaba tomando una cuestión confiscatoria de los salarios de un sector importante de trabajadores y trabajadoras. Así que constituyó desde el punto de vista, más allá de las circunstancias, etcétera, un avance, una buena decisión. Lamentablemente, bueno, ahora aparentemente, seguramente en estas semanas entrará algún tipo de proyecto de ley planteando la posibilidad de reversión de eso. Ahora dicen sería por un año, o la reversión por un año, lo mismo que acá después de la emergencia va a continuar, o sea que ya conocemos cómo es el discurso. Yo creo que revertirlo es un error. Creo que algunos gobernadores estaban planteando, no la mayoría, pero estaban planteando el no retroceder con eso y avanzar en coparticipar otro impuesto, que es el impuesto al cheque, y el gobierno estaba tratando de negociar, lo está usando, me parece, como una prenda de negociación también, de que, bueno, que no revertían eso, pero que le voten la ley en el Congreso, o sea, Claro. una cuestión media... Extorsionando, ¿no? Sí. Pero es algo distinto a lo que viste cuando hablábamos de casta y la casta, todos los mecanismos, los actores, gran parte de los actores es todo lo mismo. Claro, sí. Es lo que veníamos Sería la casta. Claro. O sea, nadie se fue. Sí, hay variación de cosas, hay algunos casos que nunca se van, pero también hay muchos otros casos de que se fueron y ahora volvieron. Claro. El gobierno de Milei es como una reversión del gobierno de Carlos Menem en los 90. Bueno, Inclusive con las mismas, en algunos casos con las mismas personas. eso te iba a preguntar porque nos decían, no confundan el macrismo con esto que no tiene nada que ver, digamos. Macri salió en la época de Carlos Menem también. Claro. O sea que son los chicos de Menem. A ver, Macri apareció en la vida política en la época de Carlos Menem, fue potenciado por Carlos Menem, más allá de que lo haya hecho constituyendo un partido, por fuera, lo que sea, el origen era el mismo. Muchos de los funcionarios, parte de los funcionarios que hoy han asumido, han sido funcionarios en aquel momento. Si vos decís que le plantean a Daniel Scioli, que hasta ahora era el embajador en Brasil, que siga como embajador en Brasil para ver la relación con Lula, Daniel Scioli, ¿de qué época es? Claro, también. De la época de Reutemann, 90. De la época de Raúl Alfonsín, de la época de Claro, los 90. Carlos Menem. Claro. La otra vez entrevistábamos a una persona en el programa de radio, y una persona de La Libertad Avanza, y nos decía que estaban elaborando un proyecto, era una semana antes de la asunción, y que lo iban a elevar a Milei, con respecto al tema de cómo avanzar con el proceso de privatizaciones. Claro, lo estaban asesorando. Claro, estaban armando. Y aparte de esta persona que entrevistamos, ¿quiénes eran los otros que estaban trabajando en el proyecto? Roque Fernández y Roberto Dromi. Claro, son todos son de la casta de los 90, podemos decir. Sería la casta de los 90. Claro. No sé si te pasa a vos que se propusieron como los nuevos, pero ya vivimos esto.
muchas de las recetas y muchas de las visiones, capaz que ahora en un sentido más extremo lo que ha planteado ahora, pero es muchos de los remedios que se plantearon en la década del 90 y que en realidad no funcionaron. En realidad lo que crearon fue una ficción de unos años que después también la ficción la tuvimos que pagar y hoy capaz que todavía estamos pagando los rebotes de esa ficción. Que estuvimos alegres y contentos y que viajaban y qué sé yo durante unos años los argentinos, pero después hay que pagar la fiesta, como dicen, y en varios momentos hay que, lamentablemente en todos nuestros gobiernos, más allá de cosas buenas que puedan haber generado, terminamos pagando la fiesta. Bueno, Javier, por último, porque se nos está agotando el tiempo, que le dejes un mensajito a todos los trabajadores y trabajadoras que te están escuchando de cara a fin de año y de cara a las fiestas también. No, bueno, en el caso de los trabajadores y trabajadoras en general, en el caso de los nuestros en particular, desde ya es que finalicen de la mejor manera el año 2023 y el deseo que cada uno de ellos y sus familias, bueno, tengan un mejor 2024. Y desde ya me parece que lo otro, que nosotros lo planteamos, nuestros trabajadores en nuestro ámbito, y lo venimos planteando desde hace meses, es que los derechos y los derechos que tienen los trabajadores en la Argentina, a diferencia de los derechos que existen en buena parte del resto del mundo, primero nadie los regaló, surgieron de la lucha de los trabajadores y trabajadoras y que claramente me parece que no tenemos que resignarlo y tenemos que estar, como le decimos a veces a los nuestros, con los espíritus preparados, porque si avanzan sobre nuestros derechos, en este caso están avanzando sobre la cuestión general, creo que hay que tener la voluntad de defenderlos. Siempre la claridad de que evidentemente algunos cambios había que hacer, había que generar algún ordenamiento, cambio, pues la cosa no podía continuar de esta manera, pero no en la forma que está planteado de esta cuestión extrema, que yo creo que inclusive hasta si el oficialismo ganaba, iba a producir cambios en donde capaz que es más manejable, o era más dialogable, digamos, las políticas o las cuestiones. Tengo la seguridad de que eso hubiera sido así, pero iba a tener que avanzar también en procesos de reacomodamiento. Pero una cosa es avanzar en procesos de reacomodamiento, una cosa es que vos me digas, perdón que me he extendido, pero una cosa es que vos me digas, che, hay que ir ayornando algunas cuestiones de la legislación laboral, porque hay muchos trabajos que ya no están, porque hay muchos trabajos nuevos que hay que darle marco, etcétera, que uno como dirigente sindical puede entenderlo y está bien. Y otra cosa es que me quiera sacar el esquema de derechos, claro, esa es otra cosa. Bueno, lo que hoy se empieza a vivir es el extremo. Una cosa es que nos sentemos y consensuemos, modernizar, ayornar algunas cuestiones de tipo laboral, que podemos estar de acuerdo, seguramente, porque además hay nuevos trabajos, se vienen nuevos trabajos, etcétera, y otra cosa es que me saquen los derechos de la forma que lo estás planteando. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por venir como siempre aquí a los estudios de Radio Mordisquito. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros tenemos que ir